Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Tal Padre, Tal Hija. Hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes déjanos recordarte las redes sociales y nuestros teléfonos. El teléfono es el 33-1230-2221. Recuérdalo, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier interacción con nosotros, lo puedes hacer a través de ese teléfono o también las redes sociales. Que estamos en todas las redes sociales de Impulso, tal cual como Impulso, con N43, y que de todas maneras siempre se los dejamos abajo en la descripción del video. Tanto nuestros grupos de crecimiento, las redes personales, porque a Juan Rosales lo encuentran como Juan Rosales Psicólogo, y a mí como Sara Rosales Psicóloga en Instagram. Todos los links para que sea muy sencillo para ustedes está en la descripción del video. Échense una ojeadita por ahí. Ok, se van a la descripción y pueden tener todos nuestros datos. El tema del día de hoy, un tema importante, un tema interesante, un tema que realmente puede aportar cosas importantes, sobre todo porque pues a lo mejor hay una diferente perspectiva sobre el tema, Sara. Y que además un poco el tema del día de hoy es un poco menos serio, ¿no? Es un poco más para que hablemos de algunas perspectivas diferentes. Okay. Hoy no vamos a hablar de temas intensos como el de la semana pasada de padre e hija y cuando papá se va y el perdón, que hemos tenido temas me parece un poco densos. Este es un poquito más para relajarnos. Más o menos, ¿verdad? Ok, ¿cuál es el tema del día de hoy? El día de hoy vamos a hablar cómo se veía la salud mental antes versus cómo se ve hoy. Ok. A ver, hemos estado hablando, Sara y yo, sobre este tema que seguramente muchos papás me van a entender a mí y muchos hijos la van a entender a ella, pues, ¿no? Pero a ver, al final quiero que hagamos alguna retroalimentación, al final me encantaría que ustedes nos dejaran sus comentarios porque creo que hay que poner un punto medio en todo esto que vamos a hablar. Por ejemplo, la salud mental, eso es parte de lo que platicábamos Sara y yo, la salud mental hoy se ve de una manera muy diferente a como se veía hace muchos años, ¿no? No sé, hace 30 años, hace 40 años. Por ejemplo, empecemos con un tema como ¿cómo se veía a lo mejor, Sara, la depresión hace 30 o 40 años? Pues regularmente no se hablaba de depresión, se hablaba de tristeza, se hablaba de personas que estaban a lo mejor decaídas, desmotivadas, y hasta ahí llegábamos, pues, ¿no? Por eso incluso estos temas como la tristeza, la desmotivación, el decaimiento, se tocaban más y se hablaban más como, a ver, ya párate, levántate, ya no seas flojo, no estés llorando, no digas nada, adelante, la vida es de los que se levantan con fuerza, con valentía, y no sabíamos o no había algo tan intenso como el que posiblemente esa persona podría estar viviendo algo más allá de una simple flojera o desmotivación. Entonces, bueno, empezando por ahí, ¿cómo se veía, hablando de esta parte de salud emocional, mental, la depresión? Bueno, pues hace tiempo no se veía como depresión, se veía como tristeza y como que éramos unos flojos porque no nos levantábamos, ¿no? Y que la parte importante aquí es cómo se veía también en las películas y las series, ¿no? Yo creo que ahorita ha habido, tal vez desde la pandemia lo he notado un poco más, pero yo creo que desde antes ya estaba, como este brinquito del darnos cuenta que la depresión puede ser incluso una etapa que todos podríamos atravesar en ciertas situaciones, ¿no? Y yo lo puedo ver en muchísimas series, desde series que tal vez nada que ver con salud mental, como Criminal Minds, donde de repente vemos que los personajes hay un personaje en específico que se llama Spencer, y Spencer, su mamá la diagnostican con demencia y esquizofrenia, y él atraviesa un periodo de depresión, ¿no? Y en la serie todo el tiempo se le ve como que rinde menos, como que no quiere hacer muchas cosas, todo el tiempo se está como acongojando, tal vez por las oficinas, como en este sentido del, oh, me siento súper mal, y mi mamá, justo en esa temporada también a Spencer le sucede que la persona de la que él está enamorado, por azares de la serie, tiene que desaparecer. Y entonces también eso se le suma y todo el tiempo es como, es que Spencer está en un periodo depresivo, hay que ayudarlo y cómo lo apoyamos. Y se ven muchísimas escenas de los amigos yendo y llevándole comida y haciendo muchas cosas como para él. Tú puedes, y que incluso hay una frase muy específica que le dicen, tú te puedes sentir mal, pero no lo hagas solo.
Ok, ok. Y entonces ya lo vemos como parte de muchas series. Claro, todo el tiempo se ve, ¿no? Está triste porque se le murió a alguien, ¿no? Porque bla, bla, bla. Y ahorita creo que ya lo forman parte de la trama más que decir como, se sintió triste, vamos a levantar al personaje y todo se acabó, ¿no? Ok, ok, vamos, eso es una gran diferencia, fíjate. Y creo que ahora se aporta, aunque hay que analizar cómo hoy repercute eso versus cómo era antes o cómo repercutía antes, porque hay algo que creo que no podemos dejar de lado, y es esta parte donde los adultos estamos experimentando estas cosas de los jóvenes o lo que ahora, más bien, lo que ahora experimentan los jóvenes, por ejemplo, más información, más tacto, menos crítica, menos juicio, más acompañamiento, y lo que nosotros experimentábamos, que ahora también experimentamos. Vamos, en este caso, cómo reconciliar, y aquí seguramente muchos papás me darán la razón, cómo reconciliar el tema de nosotros, los papás, vivimos las dos partes. O sea, vivimos aquellos tiempos donde no me dejarán mentir, por ejemplo, todas las películas prácticamente del cine mexicano, la época de oro, donde estos momentos donde alguien se moría o había alguna separación o la mujer que no le hacía caso al hombre y que todo lo arreglaban con alcohol, con drogas, con momentos de sufrimiento, pero acompañado de algo, pues, ¿no? Y que al final no era más que una crítica o un juicio, es decir, a ver, no, ya, como decía yo hace rato, levántate, ¿no? No pasa nada. Es más, de hecho, yo creo que en muchos casos pudo haber sido motivo, en la época de los 70s, 80s, el que muchas personas entraran a las adicciones justo porque no había la sugerencia de un medicamento, ¿ah? Y entonces, ¿cómo superamos esto? Que no lo estoy justificando, pero hay que entenderlo. Ahora, ¿cómo relacionamos esto? ¿Cómo relacionamos todo esto que se veía plasmado en las películas, en la música, aquellos momentos donde surgían estas situaciones e incluso se promovían, ¿no? ¿Cómo lo relacionamos? Y aquí sería interesante, Sara. A ver, yo viví las dos partes, ¿no? Yo como papá, y seguramente muchos de los papás que nos escuchan, vivimos esa parte donde no pasa nada, levántate, échate un shot de algo, fúmate algo y adelante, ¿no? No pasa nada. Pero ahora también ya vivimos la época, porque también vemos tele, porque también vemos películas, porque también nuestros hijos nos han informado, pues temas de, a ver, es que eso se le llama depresión y esto hay que vivirlo de esta forma y esto hay que relacionarlo de esta manera, porque hasta cierto punto, Sara, pues tú nada más tienes esa, ¿no? Sí. O sea, a ti no te enseñaron tómate esto y ya aviéntate y levántate y no pasa nada y báñate con agua fría y adelante, porque no hay nada más, ¿no? Tú no viviste eso. Y nosotros estamos viviendo las dos. ¿Cómo repercute eso? ¿Tú tienes idea de cómo repercute? Porque seguramente habrá alguna sensación en el ambiente que tenga que ver con esta dualidad, pues, ¿no? Mira, yo creo que me cuesta mucho meterme en esa realidad, siendo 100% honesta. Ajá. Porque claro, a ver, yo te tengo a ti, que obviamente eres mi papá, y que a ver, tú estás súper metido en todo este tema, ¿no? Entonces yo tengo muy claro cómo ha funcionado en mi casa desde cero. Y sí, los pacientes me cuentan, mis papás hacen esto, pero incluso el que el papá diga, sí, a ver, tal vez no creo tanto en la depresión, pero te traigo a terapia, ya es una diferencia. Okay. O sea, en realidad ya es tal vez no creo entre comillas, porque no es algo de creer, lo entiendo, pero tal vez no creo que exista la depresión, pero mi hijo tiene algo diferente, lo voy a llevar a terapia, ya medio se están deconstruyendo, okay, por menos que sea. Pero sí, entonces, este empate de ideas, creo que a mí me cuesta entender cómo funcionaría y que no tengo ni siquiera como, o sea, tengo casi 100% seguro que hay una película que he visto donde justo está esta parte, ¿no? Y justo estoy segura que está papá, es que ya las cosas así no, y eso es muy vintage creer que es esto, y tengo hasta el diálogo, pero no me acuerdo cómo se llama la película, que si por ahí alguien se acuerda con estas leves pistas, por ahí dígame, pero, o sea, es como esta parte para nosotros es nuestra realidad. A ver, para mí mi realidad ya es que la gente dijera, esto existe y cómo lo vamos a trabajar, porque ha sido así desde que estoy yo muy, muy pequeña, pues. Ok, a ver, se me viene a la cabeza, se me viene a la mente algo
que creo que es parte de toda la problemática también, ¿no? A ver, creo que muchos papás que tenemos esta oportunidad de ahora tener un mayor conocimiento, pues acompañamos a nuestros hijos en esto, ¿no? Muchos, no todos, ¿eh? Y ahí es que, pues, abrió un jalón de orejas para muchos papás que no están entendiendo y que no van caminando con estas nuevas dinámicas. Creo que cada vez es menos, Sara, pero en algún tiempo, y nos tocó, porque tenemos en esto muchos años, en esta parte de dar terapia, de trabajar con personas, y a mí todavía me tocó papás que juzgaban y criticaban mucho a los hijos porque iban a alguna terapia o tenían que tomar algún medicamento, ¿eh? Creo que cada vez mucho menos, muchísimo menos. Pero no quiero hablar de esa parte que era como muy clara, quiero hablar de la otra parte. A mí me parece que muchos papás no sabemos todavía cómo aceptar o vivir la depresión, la ansiedad, algún síntoma más patológico, alguna situación que realmente nos cause un conflicto. Y yo pienso que en este caso los hijos, como no manifestamos los adultos los síntomas tal cual, porque aprendimos diferente, insisto, ¿no? Aprendimos a aguantarnos, aprendimos a que teníamos que seguir, y yo sí creo que hay muchos adultos que parece que están bien y están por la calle de la amargura, ¿eh? De verdad, o sea, que se levantan todos los días, se bañan, desayunan, se van al trabajo, regresan, cenan y duermen, y que están deprimidos. O sea, que no porque no se quedan tirados en la cama no hay depresión. Mucho ojo en esto, ¿eh? Pero entonces creo que como el adulto no sabe expresarlo, el adulto muchas veces, digo 40, 50 años, 60 años, no sabemos cómo decir, sí tengo una depresión, y a veces hasta nos da vergüenza aceptarlo. Entonces la relación con los hijos se convierte en un conflicto, porque entonces los hijos no empatizan con los papás. Y creo que en este caso puede haber más empatía del papá al hijo, porque como lo dije hace rato, los papás tenemos las dos opciones, vivimos de una manera, pero ya descubrimos otra, y los hijos solo tienen una. Entonces, cuando el hijo no ve que el papá o la mamá se quedan tirados en la cama, que ya hablaríamos de cosas ya mucho más fuertes, ¿no? Sino que solamente los ven cabizbajos, no motivados y demás, como que los hijos, en ese caso, no empatizarían del todo con los papás, Sara. Bueno, eso sí puede ser, y que, a ver, tal vez estamos muy acostumbrados a ver los síntomas de una manera exacerbada, ¿no? A ver, en redes sociales todo el tiempo que se habla de ansiedad, de depresión, de cualquier situación emocional es desde un punto exagerado. Incluso hay una canción que se llama No tengo hambre, tengo ansiedad. Y es una canción súper rápida, súper rápida. Es no tengo hambre y así rápida, ¿no? Y incluso la misma canción te hace sentir como espérame, ¿qué estoy sintiendo? Y entonces, hasta ese punto, durante mucho tiempo, yo creo que 2, 3 meses, cada vez que yo veía que en redes hablaban de ansiedad, usaban esa canción. Okay. Que la canción, insisto, es exagerada, es muy buena como para meterte en el tema, porque sí dice como no tengo hambre, tengo ansiedad, tengo palpitaciones, me está pasando esto, me está pasando aquello, pero al ser tan exagerado el síntoma para nosotros, de repente, justo como tú lo dices, ¿no? Si yo veo que un día llega mi papá y se acuesta en el sillón y se duerme, tal vez yo no me cuestiono mi papá tiene 2 semanas llegando y se duerme y no nos saluda, algo estará pasando, algo sencillo debe ser, no ha de estar llegando cansado, porque para mí el síntoma tal vez es muy exagerado, para mí el cómo yo lo aprendí a identificar, sí, o sea, aunque fuera a través de las películas, a través de lo que sea, tal vez es demasiado marcado como para notar estas señales por debajo del agua, y los papás, pues al final nos conocen un montón, ¿no? Si son papás presentes y responsables, pues nos han visto todas las etapas. Entonces, claro, si yo llego una semana y me acuesto en el sillón, aunque sea un síntoma más por debajo del agua, es más fácil que tú o mi mamá nos digan qué está pasando. Sí, correcto. Eso es algo de lo que queremos rescatar el día de hoy, ¿eh? Y queremos que, por favor, pongamos muchísima atención en esto, sobre todo para salvaguardar la relación familiar y la relación entre padres e hijos, hablando exclusivamente de estas dinámicas y de estos síntomas o de estos rasgos patológicos que muchas veces son entendidos de manera distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque los hijos tienen más cultura, porque los hijos aprendieron a darse cuenta, identificar más estos temas,
Y porque los papás aprendimos a ocultarlos. Los papás aprendimos a ocultarlos. Los papás aprendimos a que sentir incluso era malo, a que sentir no estaba bien, a que sentir era motivo de crítica, de juicio. Y hoy en día los hijos aprenden al contrario. Hay que mostrarlo, hay que decirlo, hay que expresarlo, porque así es como se puede ayudar. Claro, si ustedes me preguntan mi opinión de papá o de adulto, yo diría, hoy estamos mejor, por supuesto, ¿no? Porque eso hace que solucionemos más. Y antes nos quedábamos más con todos estos conflictos. Pero sí, es una llamada para que en la familia pueda haber un mayor entendimiento con estos temas. Yo repito, yo creo, sinceramente, y se los digo de corazón, yo creo que muchos papás y muchas mamás que tengan hoy en día 50 años, 60 años, 70, viven con depresión, viven con síntomas ansiosos graves, no leves, graves. Viven incluso con algún rasgo patológico y lo ocultan, no se dan cuenta. Pero, ¿qué hacen los hijos? ¿O cómo nos relacionamos con los hijos a través de estos síntomas? Que entiendo, son responsabilidad de nosotros, pero ¿alguna parte tienen los hijos, Sara? ¿Alguna, cómo le llamaremos? ¿Obligación? ¿Algo que haga que esto funcione mejor? O sea, ¿qué tendrían que poner los hijos? Tal vez el cuestionarnos más cosas, ¿no? Tal vez el ponernos más en la posición de alguien que no es de nuestra generación y observar más estas cosas por debajo del agua y no solo esperar que se vea como a todos mis amigos se les ve, ¿no? Todos mis amigos se les ve la ansiedad queriendo comer, todos mis amigos se les ve la ansiedad queriendo ir de antro, tomar, hacer o deshacer. Ah, pero tu mamá se siente ansiosa y te pide que hagas más que hacer en la casa, ¿no? Uh-huh. O tu mamá siente ansiedad y te pide que hagas más cosas. Ah, no, eso no es ansiedad, eso es por su yustequis. Sí. Bueno, en realidad tendríamos que ser más observadores de cómo funciona la realidad ajena, porque entonces eso nos permitiría decir, ah, esto sí es ansiedad, ah, esto sí está funcionando de otra manera, y creo que eso es donde nos cuesta tanto, y que a ver, yo la verdad creo que es un vicio de ambas generaciones. O ¿qué? Sea, esta parte de decir, ah, en mi generación se veía así, ah, en mi generación se veía así, y si no se ve así como yo creo que se ve en tu generación, pues entonces no cuenta. Como también del otro lado, en mi generación nos aguantábamos, pues también te puedes aguantar un poquito más, ¿no? Claro. Entonces creo que viene esta situación de ambas partes. Sí, los más jóvenes el decir, ¿cómo observo estos síntomas en mis papás? Pero sí de los más grandes también decir, ¿cómo puedo deconstruir mi idea de cómo afrontar estas situaciones? O sea, nos ha pasado en muchísimos talleres, ¿no? Es que en mi época esto le llamábamos carrilla y aguantábamos más. Sí, señor, sí. Pero ¿por qué teníamos que aguantar la carrilla? Claro. Sí, es todo un tema. Es todo un tema. Yo insisto, hace mucho tiempo yo veía más esta postura del adulto, del adulto mayor, digamos, o del adulto que no es joven, pues, ¿no? Sí veía más este juicio crítico de, no, ya con cualquier cosa se caen, no, es que ya todo le llaman depresión, pero yo eso, por lo menos como profesional, lo dejé de escuchar hace 10, 15 años, ¿eh? Antes era mucho más, o 20 años. Era muy casi tiro por pie, casi tiro por viaje, ¿no? Era, ok, a ver, ¿estás triste? No, a ver, eso es tristeza. Y ya ahorita todo quieren que sea depresión. Ya casi no escucho eso. Pero sí es verdad que puede haber todavía algún adulto que, pues, que juzgue y critique esto. Sí, creo que sí. Y también estoy de acuerdo, el adulto se tiene que hacer responsable de dejar de guardar, dejar de ocultar sus problemas, dejar de ocultar todo lo que le lastima, lo que le duele, debe de abrirlo, de hablarlo, de explicarlo. A ver, Juan, pero entonces nos vamos a estar quejando todo el tiempo. No. Si tú lo puedes resolver, no lo hables, pero tampoco digas que lo estás resolviendo cuando tienes medio año, un año con una depresión y sigues sin resolver, ¿no? Sigues igual. Entonces, creo que sí hay una responsabilidad. Y yo quisiera en este caso, pedir, no solamente a través de Sara, a muchos jóvenes,
que a veces hoy en día los jóvenes tienen más cultura, más información de muchas de estas situaciones y que yo creo que tendrían que hablarlas con los papás. De verdad, muchos de los papás de las personas que nos están escuchando de verdad tienen alguna depresión o tienen alguna tristeza no resuelta o tienen ansiedad y la ansiedad se está manifestando a través de algún síntoma, como decía Sara, una mamá obsesionada por el aseo, por la limpieza, un papá que se está alcoholizando. Y bueno, si ustedes detectan eso, que están hasta cierto punto hoy en día más informados, pues creo que valdría la pena en pro de ayudar a su familia, que sean como un espejo. Oye, papá, ¿te pasa algo? Oye, mamá, yo creo que te pones muy mal cuando las cosas no se dan como tú quieres, o porque no se limpió aquí este cachito, de pronto ya te pusiste muy enojada, creo que no está bien. Y creo que en algo pueden aportar los jóvenes a esto. Sí puede ser desde el, a ver, mamá, descubrí esto, ¿no? O a ver, papá, descubrí esto, descubrí que esta situación se ve así. Yo de repente mucho a mis pacientes les digo como esto que estamos hablando, a ver, háblalo con tus papás. Más que solamente para que ellos sientan como papá me va a empezar a entender, sino también para que papá diga, así mi hijo lo está empezando a ver, ¿no? Y creo que desde ahí viene incluso mucho el que ellos se den cuenta de que en terapia estamos trabajando qué y cómo, desde el decir, a ver, yo aprendí que tal vez la compasión no es ser incondicional, ¿no? A ver, háblalo allá afuera. Pero mi mamá me dijo, a ver, cuestiónala, pregúntale, y decirle a papás también pues cuestiónenle, pregúntenle, ¿por qué cree que esto? ¿Por qué cree que aquello? Claro. Y entonces creo que eso es lo que nos ha llevado incluso a este punto de cómo vemos la salud mental, de este punto de aceptación de los síntomas, de bla, 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 desde el que decimos, bueno, ¿de dónde viene y por qué tanta gente lo está hablando? Tal vez algo tiene de sentido. Correcto. Y bueno, a ver, una de las películas que platicábamos hace rato, que seguramente muchos de mi edad la ubicarán, que es la de Mejor Imposible. Ustedes recuerdan una película con Jack Nicholson, en la cual él es un obsesivo compulsivo, ¿no? Tiene TOC. Y bueno, pues tiene TOC y todo el mundo lo ve raro y todo el mundo lo critica y todo el mundo lo juzga y todo el mundo quiere hacerlo a un lado, la gente se enfada. Sí, ciertamente la manifestación del TOC que tiene Jack Nicholson en Mejor Imposible, pues es muy contrastante, ¿no? Es muy confrontativa, pero de parte de la sociedad lo que hacen es criticarlo y enjuiciarlo, ¿no? Eso es lo que se vivía. Por eso es que, bueno, ya en el caso de Jack Nicholson, pues no hay otra forma, ¿no? Que en la película se llama Melvin, en el caso de Melvin, pues no hay otra forma. Él tiene un problema patológico y no lo puede manejar. De hecho, por ahí hay situaciones que un poco dan a entender su problema, ¿no? Pero sí había otras cosas que podíamos manejarlas, ¿no? A diferencia de la película o la serie que hace rato hablaba Sara, donde ya no nada más no se juzga y no se critica, además se acompaña, ¿no? Sí, que era esta serie que te decía de Atypical, donde el chavo tiene un espectro autista y parte de sus síntomas es justo esta parte de los síntomas obsesivos. Y hay una escena muy en específico donde el papá, bueno, como que no entiende al 100 cómo funciona el espectro autista, llega y mueve unas cosas del escritorio, el hijo llega y tiene una crisis y se encierra en su armario porque era como su forma de protegerse, y la mamá entra al cuarto y le dice, no, es que acuérdate que a él le gusta tener las cosas de esta manera y le ayuda a sentirse tranquilo, mira, y le empieza a enseñar cómo tiene que estar todo, ¿no? Y sale el hijo y le dice, gracias papá, y ya, se sienta y está muy tranquilo. Y es una escena más de la serie, ¿eh? No es ni el momento más importante, ni es acuérdate que él lo necesita así y es lo que nosotros podemos hacer para que él se sienta tranquilo, no nos cuesta nada, le dice la mamá, así lo vamos a dejar, ¿de acuerdo? Ok. Y el papá a partir de ahí empieza como incluso a investigar cómo puedo ayudarle más a mi hijo con este espectro, qué puedo hacer, empieza a ir a terapia el señor, se empieza a cuestionar un montón de cosas, porque como que esa escena es la que él le despierta bueno, mi hijo no lo puedo hacer a mi forma, ¿no? Tengo yo que empezar a aprender ciertas cosas. Ok. Bueno, pues yo te quiero pedir, Sara, que, vamos, yo voy a hacer lo mismo, el mismo ejercicio. Yo le voy a pedir algo a los papás y le voy a pedir algo a los jóvenes. ¿Te parece? Y tú le pides algo a los papás y les pides algo a los jóvenes. A ver. Yo le quiero pedir a los papás que se hagan responsables de sus emociones, pero cuando digo que te hagas responsable, no estoy en los 60s, no estoy en los 70s. O
sea, no quiero que te hagas responsable aguantándote, ocultando y después sacando como Dios te dé a entender y perjudicando a todos los que están a tu alrededor. No, cuando digo que te hagas responsable es que te des cuenta que hoy hay muchas formas de hablar, de especificar todo esto que sientes y que en la medida que tú lo superes, lo trabajes y no lo ocultes como te enseñaron, vamos a estar mejor todos. La familia, la sociedad, tus hijos, tu esposa, tu esposo, todos. Eso es a los papás. A los hijos yo les diría que piensen cómo pueden ustedes ayudar a que sus papás comprendan mejor. O sea, que no se conviertan en jueces de los papás. Es que anda de malas, es que todo el tiempo está de malas. Es que ella todo el tiempo grita, es que todo el tiempo quiere esto, es que no entiende, es que mi papá no está, es que mi papá se fuga. En lugar de todo eso, digo, claro, habrá situaciones que así sean y yo no quiero responsabilizar ni de chiste a los hijos de eso. Solo te quiero decir que si tú con lo que sabes, con lo que has escuchado y con lo que quieres que a ti te den, de pronto dices, yo creo que mi papá trae depresión, yo creo que mi mamá tiene un problema de histeria, yo creo que mi mamá tiene ansiedad, pues entonces aporten, ayuden a que estas situaciones puedan arreglarse, porque otra vez será en beneficio de todos. Sí, y que yo a los papás los quiero invitar a que se cuestionen, a que cuestionen con los hijos todos estos aprendizajes, a que se den esta oportunidad de decir a ver, ¿qué puedo hacer y cómo lo puedo hacer y cómo lo ve mi hijo y cómo lo veo yo? Y esta confrontación la permitan y que, claro, siempre desde un punto de muchísimo respeto, siempre desde un punto como muy nutricio y no agresivo, pero desde la parte de los hijos también el compartir, a ver, nosotros de repente tenemos muchísima información y tal vez hasta un exceso de información y por no compartirla, por no tener esta apertura de lo que el otro puede opinar, de repente nos guardamos demasiadas cosas y nos creemos todo lo que vemos en redes. Compartir también nos permite definir qué nos vamos a quedar y qué nos vamos a desechar. Entonces yo dejo esas dos invitaciones. Ok, perfecto. Me parece muy bien, Sara. Y si te parece bien, pues nada más recuerden las redes sociales, las vamos a dejar aquí en la descripción del video y también algunos de los materiales de los cuales estuvimos hablando. Si la canción, si la serie, la película, algunas de estas cosas para que ustedes puedan comprender mejor, para que puedan empatizar mejor. ¿Les parece? Pues entonces quedamos en eso. Este es el episodio de esta semana y nos encontramos la siguiente semana con una nueva forma de ver algo en la vida de los padres y los hijos. Así que, pues muchas gracias, Sara. Nos despedimos de este programa de Tal Padre, Tal Hija. Hasta la próxima. Hasta luego.